Hoy tenemos un testimonio único. Vamos a hablar con un venezolano que pasó meses refugiado en la embajada argentina en Caracas, escapando de la persecución política bajo el régimen de Maduro. Vamos a recorrer su historia personal, entender cómo fue vivir esta experiencia y también vamos a analizar qué pasó con la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Todo esto se lo vamos a estar preguntando. Es una persona que lucha por la causa de la libertad en Venezuela desde hace años y conoce muy bien cómo funciona, lamentablemente, cómo ha funcionado el régimen venezolano desde adentro. ¿Cómo se siente él al respecto y qué le depara el futuro a su país y a la región? Todo esto lo vamos a estar charlando en los próximos minutos. Pedro, muy bienvenido. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y por tu tiempo. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias a ti, Yayi. La verdad es que me honra muchísimo poder estar en tu espacio. Después de tanto tiempo, tanto rato sin hablar y bueno, tantas cosas han pasado desde la última vez que nos pudimos encontrar, pero como bien decías, con el compromiso intacto y bueno, con nuestro objetivo, nuestra misión intacta, así que me honra mucho estar en tu espacio. Gracias por tenerme. Por favor, el placer es todo mío. Nosotros nos conocimos hace ya varios años, no sé, si hago memoria, capaz que hace más de 10 años. Probablemente. Probablemente sí, y vos siempre estuviste defendiendo la causa de la libertad en Venezuela. Déjame que cuente para la gente que no te conoce, sos venezolano, politólogo, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado y fuiste rehén en la Embajada Argentina en Venezuela por más de 400 días. Yo no te voy a estar preguntando por esto, pero la verdad es que es destacable tu labor y por eso me parecía muy importante tener tu voz en este canal para que nos cuentes qué está pasando hoy también en Venezuela y cómo lo viviste. Así que si querés, para empezar, un poco te lo contaba fuera de aire, te decía, mira, en la introducción yo dije refugiado en la Embajada Argentina de Caracas y vi que en tu biografía de Instagram dice rehén. ¿Nos podés explicar un poco esa diferencia? ¿Por qué, digamos, qué fue lo que pasó y por qué pasás de la categoría refugiado, que es lo que uno estimaba desde afuera que estaba pasando, a vos pasar a sentirte un rehén? Sí, fíjate, cuando uno es perseguido político, obviamente no son muchas tus opciones, ¿no? Evidentemente, frente a un régimen criminal y como el que atraviesa Venezuela, las opciones eran o la cárcel, probablemente la muerte, o buscar un lugar seguro en el cual no poder resguardarse, ¿no? O la clandestinidad, que fue la realidad también de muchos. En nuestro caso, con tan poco tiempo de respuesta y de opciones, pues optamos por buscar asilo y protección en la Embajada Argentina en Caracas, cosa que inmediatamente el gobierno de Javier Milei tenía poquito rato de haber sido juramentado, tomó la decisión de acogernos allí, ¿no? Y por eso siempre nuestra gratitud, nuestro agradecimiento con el presidente Milei y con su gobierno y su embajada en Caracas, que rápidamente nos refugiaron allí. Pero ciertamente De 2025, ¿no? ¿Qué comenzó del esto? 2024, 20 de marzo del De 2024. 2024, perdón, claro. Y claro, el tema esencialmente es que cuando uno busca asilo o refugio en una embajada, uno lo hace suponiendo que es un lugar seguro, porque es lo que te enseña el derecho internacional, porque es lo que te enseñan las convenciones en materia de derecho internacional, en materia de asilo. De hecho, la Convención de Caracas de Asilo Diplomático, justamente y paradójicamente, fue violada en Caracas reiteradamente con nuestra situación. Y digamos, uno, insisto, cuando uno busca una embajada es porque supone que es un lugar seguro, por lo que uno sabe. Pero nuestra situación de refugio y asilo otorgado por el gobierno argentino al acogernos en su residencia en Caracas terminó convirtiéndose en un secuestro. El régimen fue convirtiendo poco a poco esa residencia en una prisión tremendamente vigilada. Era el segundo edificio más vigilado de toda Venezuela, porque evidentemente allí estábamos concentrados las 5 o 6 personas más relevantes del equipo de María Corina Machado y de la campaña de la elección presidencial. Es decir, en este momento, mientras se llevaban detenidos a muchos de nuestros compañeros, también muy importantes, con cargos muy importantes en la campaña, dentro de esa residencia estábamos la jefa de la campaña, la jefa de comunicaciones, el jefe electoral, el jefe político, el jefe de alianzas y el jefe internacional de la campaña. Entonces, evidentemente era el comando de campaña en pleno, asilado allí, y el régimen entendió perfectamente lo que eso significaba y poco a poco fue convirtiendo un recinto diplomático en una prisión, al rodearlo con hombres armados, al vigilarlo permanentemente y al poco a poco ir restringiéndonos al punto de que, bueno, los últimos meses fueron ya sin servicios, sin comida, sin electricidad, como lo hemos denunciado,
y evidentemente mostrando todo su poder, que insisto, en un contexto, digamos, de lo que uno esperaría de un régimen como esto, eso es el comportamiento de un régimen criminal en cualquier casa común o de cualquier ciudadano. Pero aquí estamos hablando de que era una embajada, era una sede diplomática, una sede que tiene protección internacional y aún sabiendo el régimen todo eso perfectamente, decidió convertirla en una prisión. ¿Cuál fue el primer edificio más vigilado? Porque dijiste el segundo. ¿Cuál era el primero? El Palacio Presidencial, sin lugar a dudas. Claro. Sí. Deteniéndome un minuto en esto que decías de cómo fue evolucionando, lamentablemente, de algún modo, por llamarlo, el trato, pero la verdad es que viniendo de una dictadura no sé si se puede hablar en estos términos, cómo fue evolucionando eso para con la Embajada Argentina, que obviamente estaban ustedes adentro, pero ahí conviven dos realidades. Por un lado, un ataque a la oposición venezolana, un ataque directo a ustedes, y un ataque a otra nación, que es, en este caso, la República Argentina. Eso yo recuerdo, y vos me vas a ayudar con los tiempos, mucho mejor, yo recuerdo haber visto en Buenos Aires cómo se juntaban muchísimos venezolanos frente a la Embajada de Venezuela aquí, y recuerdo que fue en un momento de elecciones, donde obviamente se esperaba, y había un momento de emoción, se esperaba que pudiera cambiar la historia desde otro lugar, ¿no? Sin necesidad de recurrir a un conflicto armado y sin necesidad que escale. Y recuerdo que así también terminan yéndose de la Embajada de Venezuela en Argentina los venezolanos que estaban allí trabajando, que entiendo responden al régimen. Te pregunto, ¿esto fue en simultáneo? ¿Se rompió la relación diplomática, por decirlo de algún modo, entre Argentina y Venezuela? ¿Qué pasó? Porque, repito, era un ataque hacia la oposición venezolana, hacia ustedes, que en realidad Maduro nunca dejó que existiera oposición. Si hubiese sido por él, no habría oposición. Y por otro lado, otra nación, que eso también tiene un impacto internacional. No sé si debería ser tan así, porque creo que las dos cosas son igual de graves, pero bueno, a veces pasa que al menos al atacar otro país de algún modo, eso también tiene un impacto. ¿Cómo fue? ¿Fue en simultáneo? ¿Están relacionadas estas cosas? ¿Y cómo quedó la relación en ese momento entre Argentina y Venezuela? Sí, fíjate que allí hay como varios elementos, ¿no? El primero, evidentemente, el gobierno de Javier Milei para el régimen criminal venezolano es un enemigo, Claro. porque ha sido un gobierno no solamente solidario en extremo con la causa, sino porque ha sido muy frontal frente a lo que el régimen es y lo ha dicho sin ningún tipo de disimulo, ¿no? Lo ha caracterizado como lo que es. Entonces, evidentemente, el régimen criminal de Venezuela con esto también buscaba de alguna manera hacerle pagar la factura, ¿no? A Argentina. Claro. Por sus posiciones. Y en efecto, digamos, durante la campaña, aunque hubo mucho asedio y evidentemente el régimen sabía que nosotros estábamos allí, en teoría asilados, porque era lo que correspondía de acuerdo al derecho internacional, como ya lo dije. Luego de la elección, a partir del 28 de julio, y pues a pesar de la contundente victoria demostrada por nosotros y por el comando de campaña, en la que no solamente María Corina Machado como líder de la oposición, sino Edmundo González Urrutia fue electo presidente por los venezolanos, claro, y lo pudimos probar como nunca con el tema de las actas y todo lo que ocurrió. Evidentemente el gobierno de Argentina inmediatamente optó por desconocer a Nicolás Maduro, es decir, no tenía sentido, después de la magnitud de la victoria opositora, reconocer un fraude como el que digamos, intentaban perpetrar. Y eso originó que en esas horas, entre el 28, 29, 30 de julio y ya luego hacia los primeros días de agosto, fueran expulsados los diplomáticos que desconocieron la elección, especialmente los latinoamericanos, entre ellos Argentina. Eso desde luego generó una situación muy compleja porque la convención justamente establece que cuando hay una ruptura de relaciones y hay asilados en territorio, en este caso argentino, porque es lo que corresponde a ser una sede diplomática de Argentina, el personal diplomático debe abandonar el país conforme a esa ruptura de relaciones, pero también tendría que llevarse a los asilados, porque al final es parte de la protección que está brindando. Y eso evidentemente no ocurrió. El régimen más bien forzó la salida de los diplomáticos argentinos, que tuvieron que salir en menos de 24 horas. Fue una salida muy abrupta y al final nos tuvieron que dejar ahí. Entonces llegó un punto en el que nos quedamos solos en la residencia diplomática. ¿Quiénes quedaron, Pedro? El mismo equipo, el mismo grupo que estábamos, básicamente. De la campaña, los que habíamos entrado pidiendo protección, ¿no? Entonces, en ese contexto nos quedamos solos, sin ningún tipo de protección, solamente con la bandera allí, hasta que en medio de las negociaciones que se dan en ese contexto, Argentina logra, por intermedio de su relación con Brasil, que Brasil asuma la protección temporal de esa embajada, y por eso es que a partir de agosto,
en adelante vemos la bandera de Brasil ondeando en la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, porque era la única manera de garantizar que hubiera una protección diplomática en el terreno. Y lo hace Brasil porque Brasil no fue expulsada. Eso que tú comentabas, este episodio de la Embajada venezolana en Buenos Aires y cómo se fueron diplomáticos venezolanos que tuvieron que salir de Argentina, fue precisamente en lo que llaman la reciprocidad, es decir, en el momento en que se rompen las relaciones entre Venezuela y Argentina, así como los diplomáticos argentinos tuvieron que dejar el país inmediatamente, pues los venezolanos en Argentina, los diplomáticos venezolanos tuvieron que también regresar a Venezuela. Entonces, fue parte como de la misma crisis, que evidentemente de ahí en adelante complicó mucho más las cosas, porque si bien es cierto, aunque Brasil custodiaba la embajada, era una custodia simbólica que apenas se traducía en la bandera, porque el régimen prácticamente no le permitió en ningún momento a Brasil entrar a vernos, salvo un par de ocasiones muy puntualmente, pero de allí en adelante, de agosto hasta mayo siguiente que logramos ser rescatados, evidentemente la situación se fue empeorando y se fue complicando porque el régimen fue cada vez más cercando esa residencia, creo yo, con el objetivo de que nos entregáramos, de que nos rindiéramos, pero creo que lo que nunca ellos tomaron en cuenta es que nosotros jamás nos íbamos a entregar y jamás íbamos a reconocer un delito que jamás habíamos cometido. Recordemos que allí estábamos, quienes estábamos ya allí, estábamos siendo acusados de terrorismo, conspiración a la patria, por cualquier delito que te puedas imaginar, y evidentemente nosotros no nos íbamos a entregar para aceptar ninguno de esos delitos que jamás cometimos. Yo recuerdo que esta fortaleza tuya que se te nota cuando hablas, por un lado pasión por tu país, por la causa, por contribuir desde tu lugar, y también, por otro lado, esto que decís, ¿no? Esta fortaleza de no voy a reconocer algo de lo cual no soy parte, lo cual no hice, y así eso me lleve hasta las últimas consecuencias, no dar el brazo a torcer y no darte por vencido. Esto es algo que a vos te caracteriza, que lo llevas dentro desde que te conozco, como te dije, hace tantos años. Me imagino que viviste un montón de situaciones horribles, tanto en este periodo como en otros momentos, porque Venezuela viene mal hace rato. ¿Cuántos días pasaron desde que me decías Argentina se tuvieron que ir el personal diplomático de la embajada hasta que aparece esa bandera de Brasil? Y preguntarte si ese fue uno de los momentos más de temor de los que viviste, porque te escucho y pienso, claro, quedaste solo, está bien, con tu equipo, pero ¿qué impedía que entraran a la fuerza y que los salieran a buscar a todos? Entonces, ¿cuántos días pasaron entre esto que te decía, Argentina yéndose por forzada y la bandera de Brasil que aparece, y cómo fue vivir ese periodo? Mira, con respecto a lo primero que mencionabas y la fortaleza frente a este tipo de situaciones, yo aprovecho además también de rescatar la valentía y la fuerza también de tantos inocentes presos políticos en Venezuela, venezolanos y extranjeros, incluyendo el argentino Nahuel Gallo, que sigue secuestrado por la tiranía. Y aprovecho de también exigir su libertad como la de todos los presos políticos en tu espacio. Yo creo que al final ya allí uno de alguna manera asume esto. Primero, no hay opción. Claro. Es decir, cuando uno decide luchar, uno entiende las consecuencias de esa lucha. Y uno sabe que cuando uno enfrenta regímenes criminales, el régimen, por supuesto, va a decir, no, es que si tú no hubieras hecho esto, hubieras hecho... No, la realidad es que en realidad cuando tú enfrentas este tipo de regímenes, todos tenemos un número. Y el régimen decide cuándo sale, punto. Entonces, tú te preparas mentalmente para el momento en el que eso pueda ocurrir y sabes que lo que estás haciendo implica un riesgo enorme y aún así estás consciente de hacerlo. Y te lo digo hoy, después de todo lo vivido, lo volvería a hacer también, Yayi. Es decir, claro, yo no me arrepiento ni un segundo, de lo que he hecho por la causa de la libertad de Venezuela. No tengo que pedir perdón porque no he cometido ningún delito. Soy un apasionado de la libertad y de lo que creo y lo que defiendo, que es una Venezuela libre y democrática, y yo no me arrepiento, pero ni un segundo de lo que hemos logrado como causa en todo este proceso. Vos y aquellos que lo hicieron duermen tranquilos con su conciencia. Absolutamente, pero absolutamente. Lo único que me quita el sueño es pensar en mis compañeros que siguen hoy secuestrados por la tiranía. Y eso lo único que hace es reafirmar mi compromiso de seguir luchando por su libertad, porque además, como lo he dicho, ninguno de nosotros, ni siquiera en el exilio, somos libres, ni seremos libres hasta que Venezuela sea libre. Esa es la realidad. Esa es la realidad de un contexto como este. Y por eso la determinación que tenemos. Dicho esto, obviamente, la situación de los presos políticos, uno mismo que al final, aunque uno no estaba en una prisión formalmente hablando, igual era un preso político.
solo confirma lo que el régimen decidió hacer con todo aquel que jugó un rol clave en la campaña del 28 de julio. Es decir, toda persona que tuvo algún tipo de responsabilidad en esa campaña, directiva o a nivel de organización o a nivel operativo o a nivel de lo que fuera, de testigo de mesa, de lo que fuera de ese proceso electoral, o fue detenida o fue exiliada o tuvo que ir a clandestinidad. Claro. Y por eso la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, definió eso como terrorismo de Estado. Es decir, fueron contra más de 2.000 presos políticos en ese momento, pero además miles de ciudadanos que tuvieron que esconderse o que tuvieron que irse del país por la persecución, simplemente por haber decidido llevar una campaña que hay que decirlo además y hay que recordarlo en las peores condiciones posibles. En las peores condiciones posibles. Ahora bien, ¿por qué decidimos ir por esa ruta? Porque sabíamos no solamente que teníamos un liderazgo muy sólido con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sino porque además también teníamos la confianza en la gente y seguimos confiando en la gente. Entonces, evidentemente ese es un contexto y es una decisión que uno toma, es una decisión que tiene que ver con tu vida, pero tú no te hallas de otra manera, porque, a ver, yo puedo estar hoy en otro lugar, no te imaginas otra cosa, fuera de Venezuela, pero yo no concibo una Venezuela que no sea libre y yo no me concibo en otro lugar que no sea mi país sirviendo a mi país. Tome lo que tome y cueste lo que cueste, y ese es el punto. Entonces, evidentemente nuestra situación en la embajada era una situación inédita, porque no habíamos visto una situación similar en la región en la que se usara una embajada como castigo ejemplarizante, porque además el chantaje implícito de esto, Yayi, no era solamente ir contra nosotros, era también decirle a cualquier otra embajada que si decidían albergar opositores iban a correr la misma suerte. Claro. Tampoco iba a haber embajada segura para nadie, ni para nosotros mismos si decidíamos salir de allí a otro lugar diplomático. Entonces, una suerte de ejemplo, de usarlos de ejemplo. Claro, esto totalmente. Y fue un uso terrible de la maldad. De hecho, incluso nosotros lo hemos denunciado, lo hemos dicho públicamente también, cuando al presidente electo lo exilian a España. ¿Qué hacen? Utilizan la embajada donde nosotros estábamos, nos quitan la luz, nos quitan todos los servicios, amenazan con entrar, y el mensaje que estaban haciéndole llegar al presidente, que en ese momento estaba en la embajada de España, era decirle que si él no se iba de Venezuela, iban a ir contra nosotros como castigo por no irse. O sea, a ese nivel de maldad juegan, ¿no? Entonces, frente a tu pregunta de cuánto tiempo pasamos en ese limbo entre una bandera y otra, pasaron varios días, en los cuales estuvimos literalmente a la buena de Dios. ¿Por qué el régimen no entró? Creo que porque probablemente no es que no tuvieran ganas, sino que probablemente no creían que en ese momento era óptimo. Probablemente querían ganar más tiempo y por eso también el tiempo les jugó en contra, porque nos permitió evidentemente a nosotros fortalecernos espiritual y mentalmente para soportar aún la fase más dura de lo que venía. Claro. Creo además que en sus cálculos ellos pensaban que nos íbamos a rendir fácilmente y que nos íbamos a entregar, y eso era obviamente un costo menor que el tener que irrumpir en una embajada violando aún más las convenciones. Entonces creo que todo eso jugó allí, pero en efecto ya los últimos meses fueron muy complicados cuando tomaron la casa vecina. Aquí hay que recordar ya allí, para quienes nos escuchan, tú que tienes audiencia internacional, que la embajada argentina en Caracas estaba, entre otras cosas, estaba rodeada, digamos, nuestros vecinos eran por un lado la embajada de Rusia, por otro lado la embajada de Corea del Norte. Eso siempre hay que recordarlo. Eso siempre hay que recordarlo. Y la tercera, del otro lado, la otra frontera, digamos, de la residencia era una casa que el régimen expropió, se robó, instaló un comando allí operativo y desde allí, además, luego, después que nos escapamos, nos enteramos que estaban cavando un túnel para sacarnos por ese túnel y desaparecernos. Eso es lo que ellos querían al final de cuentas. Ay, Dios mío, Pedro. Y ahí había hombres armados y ahí nos querían, en fin, era parte de lo que ellos estaban procurando hacer allí. Y parte de la tortura psicológica a la que te someten en este tipo de cosas son, por ejemplo, qué sé yo, hacer asado en esa casa y airear el humo para que llegara a la residencia y el olor a carne cuando nosotros no podíamos tener acceso a carne, por ejemplo. O cuando pedíamos hielo para poder preservar algo de alimentos porque no teníamos refrigerador, ponían el hielo a derretir el sol para que llegara solamente media bolsa del hielo. Ese tipo de cosas están muy marcadas en lo que nosotros vivimos, absolutamente. Psicológica. Y aún así nosotros decidimos resistir. Estuvimos 5 meses sin electricidad. Y 5 meses sin electricidad significaba evidentemente depender de un panel solar para cargar el teléfono y poder tener algo de conectividad sin tener internet, pero lo mínimo esencial. Es decir, era lo mínimo posible para uno poder sobrevivir. Y aún así, yo siempre recuerdo, y perdón que me haya extendido en esta respuesta, pero creo que clarifica y muestra mucho de lo que pasó allí. Hubo un momento incluso en el que en la parte de mayor presión y de mayor, digamos, asedio que tuvimos, evidentemente surgían los escenarios. ¿Qué pasa si le ofrecen salvoconductos? Porque ¿qué era lo que correspondía cuando uno se asila en una embajada? Inmediatamente el Estado del país pide los salvoconductos y esos salvoconductos deben ser dados para poder abandonar el país. Eso es lo que correspondía desde marzo del 2024. Nunca ocurrió. El régimen nunca nos iba a dejar ir
Claro, por su cuenta. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya nosotros en la discusión ya de las últimas semanas, antes del escape y el rescate, obviamente estaba la discusión sobre qué pasa si empiezan a ofrecer salvoconductos a un grupo, a una parte del grupo y a otra no. O claro. sea, como si para buscar quebrarnos, ¿no? Y sacarnos del juego. Y en todas las discusiones y en todo momento nuestra decisión fue permaneceremos unidos y así como entramos juntos, vamos a salir juntos, salgamos como salgamos, incluso sin comida, dispuestos a pasar hambre, huelga de hambre y morir de Claro. inanición, pero jamás entregarnos ni darle la razón a un régimen que lo que quería era que nosotros reconociéramos públicamente unos delitos que jamás habíamos cometido y que en todo caso para ellos el único verdadero delito había sido ganar una elección como la ganamos. Claro. Es que me imagino, Pedro, es escalofriante escucharte, que es fundamental la unión de ese grupo en estos momentos, porque ustedes han pasado de todo y nadie mejor que ustedes saben qué pasaron ahí adentro, momentos de debilidad, momentos de extrañar familia, momentos de decir esto valdrá la pena, cómo termina, Así es. cuál es el final. Entonces, obviamente, y tiene todo el sentido del mundo, somos seres humanos, que en algún momento alguien se quiebre, y eso en el peor de los casos, podría haber desencadenado un mal final para los demás, ¿no? Y digo, seguramente han tenido momentos de quebrarse emocionalmente, porque es inevitable. Yo te escucho y me quiebro yo sin vivirlo. Y me imagino ustedes estando ahí. Es muy duro realmente escuchar esto que decís. A la vez también es grandioso que lo puedas contar. Digo, por un lado, que hayan podido salir de ahí. Yo ahora quiero que me cuentes cómo termina esta historia, cómo finalmente terminan saliendo de esta situación, que hayas podido salir de ahí. Y no solo eso, sino que decidas continuar con esto, que conociéndote no tengo ningún lugar a dudas de que eso iba a ser así. Te imagino más fuerte que nunca, queriendo que esto finalmente se termine y que Venezuela sea libre. Eh, pero no deja de ser, de nuevo, destacable la valentía con la que se han manejado. Y yo que te conozco no me sorprende, pero bueno, cada vez, yo te digo, lo seguía desde afuera, nos íbamos actualizando entre amigos que nos conocemos, qué sabemos de ellos, cómo están, y la verdad es que era muy duro desde afuera, me imagino desde adentro. ¿Cómo termina esta historia del horror, Pedro? ¿Cómo terminan saliendo de ahí? Mira, obviamente, entre todas las cosas había ya había un desgaste, es natural, ¿no? Había ya una situación de mucha desgaste anímico, desgaste emocional, incluso personal, físico, Claro, la energía, ¿no? lógico. Aún así resistiendo, pero digamos, es parte del proceso. Y bueno, nada, al final se dan las oportunidades, ¿no? El régimen también comete errores, uno los Ujú. identifica. Y bueno, finalmente, gracias al apoyo de mucha gente, empezando por el gobierno de los Estados Unidos, quien fue clave en la operación de rescate, la administración del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, pero luego, por supuesto, mucha gente que en el terreno fue parte y que por eso no puedo dar más detalles porque siguen ayudando y los Totalmente. expondría a esto, se dio la oportunidad y así fue como logramos escapar frente a sus ojos. Yo lo que te puedo decir es que fue frente a sus ojos, sin ellos esperarlo, sin ellos imaginarse que eso podía pasar en esos términos como pasó. Además, ellos enterándose al cuarto día de que ya no estábamos allí. Claro. Y una serie de cosas que al final yo lo que sí te puedo decir de esa decisión que nos permitió llegar luego sanos y salvos a Estados Unidos es que yo no tengo la menor duda de que ese episodio en el corazón de la represión, sabiendo lo vigilados y lo difícil de la situación en la que estábamos, fue sin duda alguna probablemente en esta etapa de debilitamiento y de final y ocaso de este régimen criminal, fue probablemente el inicio del golpe mortal al aparato y al corazón represivo que terminó por seguir debilitándolo hasta el punto que hemos llegado hoy. Y por Claro. eso creo que fue tan importante el hecho de haber burlado en su propia cara un sistema en el que ellos siempre decían que era perfecto y que era prácticamente imposible de derrotar. Es que era una especie de preámbulo de lo que se iba a venir después, ¿no? Déjame preguntarte, mucho se habló de lo que pasa, yo te lo voy a decir así, sin ponerle ningún tipo de calificativo, es más, hasta ni verbo le quiero poner, porque escuché un montón de formas de contar qué pasó entre Estados Unidos yendo a Venezuela acá tengo que usar un verbo que es sacar a Maduro, lo voy a decir así como lo más limpio posible, porque yo quiero que vos me digas cómo definís vos esto, ¿qué fue? ¿Fue una intervención militar? ¿Fue una liberación del país? ¿Cómo
digamos, cómo lo definís, cómo entendés qué fue lo que pasó, para que nos pongamos un poco también a charlar sobre esta etapa, ahora que ya charlamos muchísimo, igual yo me quedaría horas hablando contigo de esto, pero sé que la gente quiere saber qué terminó pasando ahí, ¿no? Entre Estados Unidos y Venezuela. Hay un montón de opiniones también, incluso de gente que está a favor de que Venezuela sea libre. He escuchado opiniones divididas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Vos cómo lo definís? Estados Unidos va en un momento a Venezuela y saca a Maduro. ¿Pero qué fue eso? ¿Fue una intervención militar o cómo se llama? A ver, lo primero que hay que decir es que estamos absolutamente agradecidos con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, con el secretario de Guerra Pete Hegseth y con todos aquellos funcionarios de la administración que fueron claves en el despliegue de esta operación. Porque desde el 3 de enero Venezuela es otra y hay que asumirlo. Apenas han pasado 5 semanas. Yo sé que cuesta un poco asimilarlo, pero definitivamente fue el golpe más certero a una estructura criminal y cuyo paso de en adelante es, y estamos trabajando para que eso sea así, su desmantelamiento definitivo para avanzar en una transición genuina a la democracia y a la libertad. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que más allá del nombre que tú le quieras poner, Venezuela a partir de ese día se convirtió en un país mucho más libre y que avanza en un camino definitivamente hacia su libertad, digamos, definitiva, que es lo que estamos terminando de lograr. Y en tercer lugar es la captura del cabecilla de una banda criminal que estaba solicitado, que además se había convertido en una amenaza para todo el hemisferio, él y su esposa, y que evidentemente había que actuar en consecuencia. Y aunque eso no nos sorprende desde el punto de vista de la confianza que teníamos en la administración, de que iba a ir en esa dirección, porque todas las señales apuntaban a esto, al final lo que queda claro es que eso jamás hubiera sido posible sin el uso de la fuerza, porque una estructura criminal solo es desmontable a través del uso de la fuerza, y voy más allá, a través de la amenaza creíble, a través de la amenaza creíble. Y por eso es que ahora, con la amenaza que se mantiene vigente y que sigue en pie, el régimen tiene que hacer concesiones en función de desmantelarse a sí mismo y avanzar hacia una transición efectiva a la democracia. Entonces, esto no hubiera sido posible sin el uso de la fuerza. Y lo demuestra la historia. Es decir, los venezolanos hemos hecho todo. Yo respeto muchísimos análisis que han hecho, que quieren la libertad de Venezuela, pero ¿cómo es posible que apoyen? Es que lo hicimos todo. Claro. Lo hicimos Toda todo. instancia de diálogo se intentó. Todo lo hicimos. Les ofrecimos todas las salidas negociadas para que dejaran el poder, reconociendo los resultados del 28 de julio, antes del 28, después del 28. Todo lo hicimos. Y no se fueron. Y no se fueron porque son criminales. Entonces, a los criminales se les trata como lo que son. Ese es un punto fundamental. Pero además, frente a ese argumento del respeto al derecho internacional, yo hubiera querido que muchas de esas voces que hoy salen alarmadas, que hoy salen incluso alteradas por lo que fue el 3 de enero, hubieran sido igual de firmes con la violación reiterada del derecho internacional que ocurría en nuestro caso, siendo asilados en una embajada, aunque éramos tratados como rehenes. Y no pasó. Entonces, al final es una estructura criminal y solo con la fuerza responden. Y evidentemente el 3 de enero es resultado de un largo proceso de lucha de los venezolanos, porque no hubiera habido 3 de enero sin 28 de julio y el sacrificio que eso significó, pero tampoco hubiera habido elección del 28 de julio sin la primaria del 22 de octubre de 2023, que fue clave por el liderazgo de María Corina Machado, como fue electo a pesar de que fue inhabilitada. Entonces, yo sí creo que lo que ocurrió a partir de ese día fue muy importante, muy significativo. Creo que abre las compuertas de la libertad de Venezuela siempre que esto se enrumbe en la dirección correcta, y ahí es donde entra el rol del liderazgo venezolano en voz del presidente electo Edmundo González y también de María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas, en función de que esto se encamine en lo que los venezolanos quieren, porque al final pretender creer que quien destruyó la democracia, el Estado de Derecho, la economía, la va a restaurar de la noche a la mañana es desconocer su naturaleza criminal, en primer lugar. En segundo lugar, un régimen que pretende hablar de liberación de presos políticos, de amnistía y de todo lo que está haciendo, mientras no ha dejado de reprimir, mientras sigue habiendo presos políticos, mientras además no los liberan, sino que los excarcelan, que aunque la diferencia parece sutil, al final la excarcelación no es libertad plena. Entonces al final terminan igual todavía siendo rehenes de un sistema donde los exiliados no pueden volver a su país a ejercer sus derechos políticos, donde no se respeta la justicia. Entonces, ¿de qué transición estamos hablando? No puede haber transición con represión. No puede haber recuperación económica si no hay confianza. Tú lo sabes perfectamente. Las reglas son fundamentales, las reglas claras y los incentivos institucionales que funcionen correctamente a través del Estado de Derecho. Sin eso no puede haber inversión en el largo plazo.
y mientras esté este régimen que ha hecho todo para destruir la economía y las instituciones, pues no es creíble. Entonces, al final, no puede haber transición con represión, no puede haber transición con desconfianza y no puede haber transición, hay que decirlo, si esto al final no tiene lo más importante en el centro, que es lo que la gente quiere y anhela, que es su propia libertad y es lo que la gente ya decidió. Entonces, ahora estamos en esa fase y en ese proceso. Clarísimo. Esto que decías, Pedro, de desde el 3 de enero, parece que pasó poco tiempo, pero Venezuela es distinta. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en el día a día de la gente? Porque también yo te digo todas cosas que escucho desde afuera, obviamente, y por eso quería hablar con vos para que vos nos cuentes la realidad desde cerca. Por ejemplo, lo que se dice es, bueno, sí, no está más Maduro, pero vestigios del régimen siguen ahí. Entonces, claramente, no se puede de la noche a la mañana empezar a vivir en libertad. No es que Venezuela ahora pasó a ser un país que está de fiesta, obviamente, y además esto lleva a un proceso de reconstrucción en todo sentido. Político, que lo estamos viendo y es claro porque estamos esperando a ver qué pasa, pero económico, que va a haber que seguir de cerca, social, y después de los propios venezolanos, emocional y psicológico, ¿no? De reconstruir eso. Entonces, ¿qué cambió desde ese 3 de enero y qué tanto queda hoy de, me dirás vos, represión o incomodidad de la gente con parte del régimen que sigue estando allí dentro? Mira, yo siempre he confiado en los venezolanos. Los venezolanos han dado una enorme muestra de valentía, incluso pagando el precio más alto con la represión y el dolor de la persecución, y siguen haciéndolo. Y a partir del 3 de enero hemos empezado a ver cómo poco a poco se ha venido retomando una dinámica de calle que hace un año y hasta el 2 de enero era impensable por justamente el aparato del terror que existía en Venezuela, que sigue existiendo, pero que está más debilitado, porque evidentemente la amenaza creíble del 3 de enero cambia el juego. Por eso es tan importante lo que ocurrió el 3 de enero. Y evidentemente ahora el objetivo tiene que ser desmantelar la represión. Hay que desmantelar el aparato represivo, lo que queda de régimen en ese sentido, para que la gente finalmente se libere en su conjunto y completamente. Pero aún así, con el aparato represivo todavía en vigor y haciendo cosas, la gente ha empezado a salir. Lo estamos viendo con las madres y familiares de presos políticos a las afueras de los centros de tortura. Lo estamos viendo con los estudiantes. Ayer mismo, que fue el Día de la Juventud en Venezuela, salieron miles de jóvenes en todo el país desafiando el aparato represivo, y algo que era impensable hace apenas 5 o 6 semanas, justamente por la persecución. Entonces, la gente, yo siento que desde hace mucho perdió el miedo, la gente también se cuida, pero ahora ese miedo ha quedado incluso más sepultado de lo que ya estaba, y la gente ha ido aflorando desde la valentía, desde el coraje, otra vez demandando, en este caso, la libertad de todos los presos políticos, porque es lo que te decía, la demanda de la transición pasa porque no exista represión. Entonces, yo creo que el venezolano tiene una alegría contenida que poco a poco ha ido aflorando, que poco a poco se ha ido manifestando, y que va a ser un júbilo total cuando lo pueda hacer plenamente. Y es contenida porque los venezolanos no han podido celebrar el Nobel de la Paz de María Corina Machado, no han podido celebrar la caída de Nicolás Maduro, precisamente porque, bueno, hay un aparato que sigue reprimiendo, insisto, cada vez menos, con menos fuerza, pero que sigue allí. Y mientras siga allí, pues evidentemente hay un problema, y por eso es que hay que desmantelar el aparato represivo. Ahora bien, también la gente sabe que la economía no va a mejorar, que la confianza no va a mejorar porque esté Delcy Rodríguez hoy en el poder. Al final es el mismo sistema, el cartel sigue en juego y sigue en el poder. Aquí lo único que le va a garantizar a la gente genuina libertad y genuina confianza económica y para desarrollarse y para la prosperidad es un cambio de sistema. Y eso solo lo garantiza el liderazgo democrático. Y eso lo sabe la comunidad internacional, lo saben nuestros aliados en los Estados Unidos, y por eso hay que seguir empujando en esa dirección hasta que haya una transición de verdad hacia la democracia. Tal cual. Tengo muchos amigos venezolanos, vos entre ellos, y también muchos aquí en Argentina, que muchos venezolanos han elegido Argentina como su destino. Es un país muy solidario, además. Algunos lo eligieron indefinidamente y otros esperando poder volver a Venezuela. Y fue muy doloroso verlo sufrir en todo este periodo en general, pero yo noté algo distinto cuando se veía frustrada esa sensación de ese resultado democrático que estaba demostrado y no lograban sacarlo del poder a Maduro. Te voy a decir que es la primera vez que noté en algunos que no se rompían y que seguían firmes y convencidos, que empezaban a perder la fe y la esperanza. Fue muy doloroso verlo porque yo sé que hay gente que seguía luchando, vos entre ellos, tu equipo, y sin embargo vi a algunos venezolanos decir,
esto ya me ilusionó muchas veces. Esta pensé que era la definitiva y aún así nada cambió. Y esto que te estoy contando, lo empecé a ver cambiar y empecé a volver a ver ese brillo en los ojos cuando finalmente Maduro es quitado de Venezuela. Entonces, conectando esto que vos decías con la importancia del futuro democrático, ¿cómo te imaginas a Venezuela en el futuro? ¿Qué tiempos para aquellos que obviamente están ansiosos porque quieren ver a su país libre? Y obviamente esto sería ideal que pasara mañana, pero también hay una cuestión de pragmática que si nos pudiéramos manejar en un mundo ideal, Maduro nunca hubiese existido. Entonces, ¿qué tiempos te imaginas que son lógicos de esperar en Venezuela para poder llegar finalmente a un cambio democrático? ¿Cuánto más hay que transitar? Sé que se está trabajando un montón en esto, pero ¿cuánto más te imaginas que hay que esperar o transitar o qué instancias se vienen para el futuro de Venezuela? A ver, yo creo que si algo hemos aprendido en este tema del manejo de expectativas es que no siempre poner fecha es útil. Lo que hay es Claro. que acelerar los tiempos. Esa es nuestra tarea. Acelerar que Y ahí es pase donde se cuanto rompe antes. esa No, y esperanza. acelerar que pase cuanto antes. Y alinear los tiempos de nuestra urgencia con los tiempos de la comunidad internacional, que no siempre son urgentes. Y además lograr hitos. Lo que sí te puedo decir es que nuestra prioridad es que esto pase cuanto antes y termine de quebrarse cuanto antes. Y ya comenzó a partir del 3 de enero. Insisto, nada más han pasado 5 semanas. Hay que ver lo que significa que en 5 semanas estemos hoy donde estemos. Totalmente. Y hay que terminar de echar el resto para que termine de pasar lo que tiene que pasar. Eso es muy importante. Así que en definitiva, mi mensaje más bien para todos los venezolanos y los latinoamericanos y todos aquellos que siguen el tema de Venezuela con tanta pasión y con tanto interés, es que lo primero confíen. Aquí hay una estrategia, hay un liderazgo, hay organización, hay articulación, estamos haciendo el trabajo, estamos en una oportunidad única, sin precedentes. Nadie se imaginaba el 2 de enero que Nicolás Maduro el 3 no iba a estar y ahora no está. Está preso en Nueva York enfrentando un juicio por todos los delitos y crímenes que ha cometido y como él, estoy seguro que vendrán más también. Entonces, tenemos que tener foco estratégico, lo que llaman ese término de paciencia estratégica, que yo sé que a veces hablar de paciencia puede entenderse como largo plazo y no. Nosotros tenemos muy claro lo que significa la urgencia de los venezolanos, pero también entender que esto es un proceso muy complejo porque es el desmontaje de una estructura criminal. Ahora, nuestro compromiso es que esto pase cuanto antes para que todos puedan volver muy pronto a su país, me incluyo, y poder hacer desde ahí lo que queremos y reconstruir juntos una nación entera que va a requerir muchísima gente y muchísimo amor y esfuerzo para que vuelva a ser un país democrático, sólido y en el largo plazo sostenible. Y precisamente por eso queremos que esto salga bien, porque la única forma de que haya una transición sostenible es que se hagan las cosas bien. Y Claro. estamos muy enfocados en eso ya. Pero te hago una última pregunta. ¿Te imaginas que esto que estamos viendo en Venezuela pueda tener repercusión y pueda cascadear de algún modo a otros países que me imagino hay un montón de gente esperando lo mismo? Pienso en Cuba, pienso en Nicaragua, que son países de la región que están cerca. Obviamente te podría mencionar Corea del Norte, pero es otra región y en este caso están mucho más vinculados al caso venezolano estos dos ejemplos, ¿te imaginas que pueda tener alguna consecuencia o algún efecto también en estas otras dictaduras que hay en la región? No tengo la menor duda. De hecho, María Corina lo ha dicho que la caída definitiva del régimen criminal venezolano va a ser el equivalente a la caída del muro de Berlín, a los efectos de la región. Y yo no tengo la menor duda de que el impacto que esto va a tener en las tiranías de Cuba y de Nicaragua y en el final de la opresión a sus pueblos va a ser determinante. Y va a ser clave para tener un hemisferio seguro, un hemisferio, digamos, confiable, próspero, libre de las amenazas de la izquierda y del comunismo, pero también del crimen. Y por eso es tan importante lograr que en Venezuela las cosas salgan bien. Pero muchas gracias por tu tiempo, fue un placer A ti, escucharte como siempre, me alegro que estés bien, a pesar del tiempo que tuviste que vivir, me alegra profundamente que estés bien. Contás con este espacio para difundir lo que gracias. necesites siempre y conmigo en lo personal lo sabes. Así que gracias por el tiempo una vez más. No, y tú conmigo y con nosotros, gracias por el esfuerzo, por el interés y estemos en contacto que seguro habrá mucho más que decir pronto. Me encanta, ojalá así sea.